procesos y poder trabajar de forma remota para poder efectivamente atender a sus clientes y poder hacer su negocio. Entonces, una de las cosas que fue más relevante fue justamente como las empresas, por un lado, tuvieron que resolver sus necesidades en función de cómo atender a sus clientes de manera más digital. Y esto tiene que ver no solamente con vender productos o servicios, sino cuál es la comunicación con esos clientes y cómo efectivamente cerraban ventas y podían tener esa relación con sus clientes. Entonces eso es la parte más relevante que creo. En esa relación con los clientes fueron bastantes cosas que ayudaron. Lo primero, obviamente, hay marketplace que ayudaron en esa transformación. Creo que eso es lo más obvio, pero yo creo que lo que más pasó para muchas compañías es como las compañías empezaron a vender a través de relaciones digitales con sus clientes a partir de que esa comunicación no solo fuera en una junta o en una reunión, sino que efectivamente pudieran tener desde un Zoom, un Meet, para poder justamente cerrar una venta y cerrar un contrato, poder negociar algo. Yo creo que desde ahí, desde esas relaciones, de forma digital, cómo empezaron a operar su negocio. Por otro lado, internamente, en los equipos, una de las cosas que creo que ha sido más relevante es cómo la compañía puede, con información en tiempo real, tomar mejores decisiones. Porque, por ejemplo, imagínate un cliente te pide una venta, cerraste un contrato, tienes que empezar a producir o tienes que empezar a dar el servicio, que efectivamente toda la operación de la compañía pueda operar de manera remota. Eso es lo que generó fueron tres cosas. Uno, que las compañías efectivamente pudieran operar su negocio sin necesidad de estar todos en la oficina. Por otro lado, de poder coordinarse y poder crecer estando todos en la oficina. Y por otro lado, poder gestionar su capital de trabajo sin necesidad de estar todos en la oficina. Entonces yo creo que estas tres cosas generaron, por un lado, le demostraron a muchos equipos que podían efectivamente trabajar de mejor manera, crecer y atender a sus clientes, pero por otro lado les da una seguridad, una certeza de que efectivamente pueden hacer crecer su negocio y generar valor para sus clientes. Entonces creo que eso es muy relevante. Y por otro lado, una de las cosas que es más interesante es que muchas de las compañías no solamente tienen clientes, sino también tienen proveedores. Entonces, la relación con el ecosistema de sus proveedores y cómo efectivamente esos proveedores también se han acostumbrado a trabajar de manera remota, de poder efectivamente cerrar sus compras, cerrar esos acuerdos de manera digital, yo creo que también es relevante. Entonces, al final, toda la cadena productiva, toda la cadena de suministro fue acostumbrándose a efectivamente operar de manera remota digital, y eso creo que fue interesante. La República de México es muy, muy grande. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, hay soluciones que tienen que ver en la comunicación con clientes, hay soluciones que tienen que ver, como yo decía, en la coordinación interna de los equipos. Obviamente, quizás muchos equipos usaban WhatsApp, pero hay otras plataformas que también funcionan. Cómo coordinar la operación interna de la compañía y después cómo coordinar su capital de trabajo y el pago a proveedores, creo que también es muy relevante. Entonces, todo esto al final lo podemos llevar a un stack o building blocks que cada una de las compañías puede tener en el fondo para poder hacer su negocio. Y acá no es solamente en un momento de COVID, de operación remota, sino que estando en la compañía, estando todos en la oficina, en la empresa, cómo puede la compañía hacer más eficiente su operación. Yo creo que también es algo que cada una de los empresarios, directores generales, tesoreros, directores comerciales pudieron aprender con la pandemia, que efectivamente habían soluciones para hacer más eficiente su negocio. Total, y creo que esto se puede ver reflejado en diferentes espacios. Digo, en el caso de Sincel, en la parte de cómo se está impactando realmente un sector, muchas veces, si nos vamos a otros ecosistemas como lo que es Europa, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Muchas veces se hablan de ciertos productos y se ve una visión como de commodity, ¿no? Sin embargo, cuando lo aterrizas a una región como Latinoamérica, ¿no? Donde esto apenas comienza, donde empiezan a productos como factoraje en su generalidad, ¿no? Firma digital desde el lado de Sincel, mucho va a depender desde el punto de vista que se vea, porque realmente es cuando ves la oportunidad que hay para las pymes y el alcance que se puede tener y en este caso B2B en general, ¿no? O sea, puede ser, porque puede ser una empresa pequeña, mediana, como una empresa grande en Latinoamérica, pues al final del día
no lo ven como un commodity porque esto es algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que este punto donde converge el apoyo hacia las pequeñas y medianas empresas en diferentes sentidos, como bien lo comentas, es algo que pues tiene un gran impacto, ¿no? Y de esto, ¿tú cómo estás viendo ahora sí la penetración de Zeppelin en lo que es específicamente México? O sea, ¿cómo ves el panorama? Ahorita platico de mi lado, pero ¿tú cómo ves el panorama desde el punto de vista digitalización, apoyo a la empresa? O sea, ¿qué tanto ves una adopción en el corto plazo de procesos digitales? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes para justamente poder hacer esto es que las compañías hoy día, o lo que estamos nosotros haciendo, es que le estamos dando una plataforma para que las compañías puedan ver su información en tiempo real y con ese, con ese, con esa información poder consumir servicios financieros para poder resolver sus dolores. Y yo creo que desde la información en tiempo real es mucho más eficiente poder resolver tus problemas que de alguna forma tener que encontrar la información en un lugar, tener que bajarla a algún Excel, tener que procesarla, tener que tomar decisiones y después ir a otro lugar o hablar con un ejecutivo o ir a otro lugar o a otra plataforma a ejecutar lo que quiero hacer. Entonces, Zeppelin lo que hace es que junta tres cosas. Uno, es que es una plataforma que permite a las compañías entrar en un lugar seguro, tener información en tiempo real, con esa información en tiempo real poder tomar decisiones y con esas decisiones poder consumir servicios financieros. Entonces, esos tres pasos son relevantes al minuto de ayudar a una compañía a cómo, no solamente a consumir el servicio financiero, sino las dos decisiones anteriores que tienen que ver con la información y la toma de decisiones previamente a eso. Y eso es una de las cosas que nos diferencia de manera relevante, no solamente en el mercado mexicano, sino también en el mercado chileno. Lo otro que también pasa en México es que en general, cuando las compañías quieren resolver problemas de pagos o de capital de trabajo, en general van a plataformas distintas. Entonces nosotros lo hemos unido todo en el mismo lugar. Entonces también genera un ecosistema en el cual la compañía no solamente confía en Zeppelin para anticipar una cuenta por cobrar o para pagar, sino que puede hacer las dos cosas. Y eso es algo que empieza a generar un ecosistema en donde los clientes no solamente resuelven un dolor, sino que resuelven más de un dolor. Y cuando ya es más de uno, efectivamente ahí es donde podemos generar una diferencia importante. Por otro lado, todo lo hacemos de la manera más eficiente posible. Obviamente, siempre todas las plataformas pueden ir evolucionando y nosotros vamos evolucionando en el tiempo, pero una de las cosas que hemos hecho en Zeppelin es que quizás hace 6 meses atrás desarrollábamos X en la velocidad de producto y hoy día estamos desarrollando 10X. Entonces, ¿cómo podemos avanzar desde el punto de vista de desarrollar ese ecosistema, de ser 10X más rápido, pero también de 10X en la mejor experiencia para nuestros clientes y justamente poder solucionar sus dolores? Por otro lado, quizás efectivamente hoy día no tenemos la solución para todas las empresas B2B, ¿no es cierto?, de México, pero sí lo tenemos para un gran número. Entonces tenemos fit con bastantes directores generales, directores comerciales, tesoreros que sí los podemos ayudar. Y aquí es donde una de las cosas que nosotros tenemos siempre presente es: vamos a crecer en el feed y en los usuarios que tenemos hoy día, o vamos a crecer a diferentes tipos de compañías en función de cuáles son las necesidades que necesitan. Y hoy día nos hemos enfocado justamente en los clientes que nos necesitan y en esos ecosistemas que creamos con sus proveedores. Entonces, no solamente un cliente como nos necesita, sino es la mirada de ecosistema que tenemos de justamente pagar a los proveedores y que esos proveedores también nos usen y puedan manejar mejor su negocio. Entonces, cómo vamos creciendo en función de un cliente y sus proveedores, y después ese proveedor paga a sus proveedores, entonces generamos un ecosistema que es bastante más relevante para ese cliente. ¿Por qué? Porque le solucionamos problemas a él y a empresas de su ecosistema. Total, total. Creo que este enfoque sobre cómo a nivel producto, ¿no? O sea, de cómo realmente se está impactando no solo a nivel solución del problema, sino realmente cómo se impacta que el usuario final pueda adoptar la tecnología sin ningún inconveniente, es algo primordial, porque al final del día puedes crear N solución y pues nunca acaba
aterrizándose, ¿no? Por más que todo el proceso que se plantee dentro del sistema esté atacando un dolor, pues vamos a decirlo primordial o de primera línea, al final del día, pues si no acabas aterrizando también el dolor, es cómo haces que se adapten al usuario final, que en este caso pues hay una ventaja y Zeppelin es casi se maneja como la parte, el CFO, ¿no? Dentro de las empresas. Y pues bueno, desde este lado es cómo vamos a llevarlo ahora un poco. ¿Cuál es tu perspectiva de la situación actual, más allá del producto per se, de cómo están adoptando, cómo están migrando, por ejemplo, en su momento el Excel, ¿no? Que es como el gran dolor de muchas empresas hoy en día, que es prácticamente, pues, todas las finanzas de muchos contadores se llevan en el Excel. ¿Cuál estás viendo que es la percepción que hay hoy en día de poder migrar en el caso de Cincel es el papel, ¿no? Se siguen enviando correos, se siguen imprimiendo contratos, se siguen enviando por paquetería, ¿no? Y realmente cuando ves el mercado, pues hay pocos players, ¿no? Y es algo que pues impacta porque no te lo esperas, ¿no? De ver soluciones, cómo se desenvuelven en otros mercados, en otras industrias fuera de la región. Pero ¿cómo ves la percepción de migrar, qué tanta resistencia ves de migrar de un tema paperless, Excel, a un tema más bien de un tema de paper y Excel a soluciones software as a service? Sí, si quieres ahí, ustedes quizás, y una pregunta para ti, ustedes hoy día cómo se lo solucionan y después si quieres complemento sobre eso. Ok, perfecto. Pues mira, hoy más que nada, ¿cómo lo maneja Sincel? Es mucha educación, mucho awareness. De entrada, nosotros tenemos ahí un plan freemium, ¿no? Que creo que ahí desemboca mucho en ciertas similitudes ahí con Zeppelin, porque algo que nos interesa es nuestro core está en el volumen de documentos, ¿no? Incluso nuestro KPI más importante es cuántos documentos se están involucrando, cuántos documentos digitales se están firmando totalmente, en su totalidad. ¿Por qué? Porque de ahí desemboca una cuestión de métrica sobre impacto, de realmente estamos ayudando a que se cierren deals, que se cierren contratos de NDA, ¿no? Que se puedan dar ciertos flujos a partir de un contrato totalmente firmado. Pero sobre esto, lo que hacemos es empezar a generar mucho awareness, mucha educación, comunicación diferente, ¿no? Donde estas cuestiones que son muy relevantes, que es ciberseguridad, cumplimiento, legalidad, no se vean en el etéreo complejo, sino que lo podamos aterrizar y decirle, esto tiene que estar sucediendo de una manera totalmente segura, totalmente bajo cumplimiento, y es fácil de usarse, ¿no? Que eso es lo primordial. Entonces, creo que de esa manera es algo que el mercado está pidiendo, ¿no? Y una manera en la que Sincel lo ha aterrizado, donde pues lo que nos interesa es que haya flujo de documentos, que haya una plataforma para pymes, que si no es que tienen la gran transacción de documentos, pues puedan ocuparlo y a un costo o sin costo, ¿no? Un costo accesible o netamente free, ¿no? Entonces, ya a nivel volumetría, pues es como transmitimos hacia bancos, hacia fintechs, hacia empresas ya más grandes, ¿no? Con un alto flujo de documentos, pues que esto es fácil. Entonces, si me lo dices, si la pregunta es cómo lo estamos aterrizando, es mucho awareness, un foco muy especial en facilidad, en experiencia de usuario. ¿Ustedes cómo lo ves en Zeppelin? Ya, buenísimo. Una de las cosas que pasa, y quizás a medida que nuestro ecosistema evoluciona, quizás los primeros clientes que llegaron a Zeppelin nos posicionaban su cabeza como alguien que solucionaba ciertos dolores de cuentas por cobrar. Después fuimos desarrollando nuestro ecosistema, entonces no solamente era cuentas por cobrar, sino que pagos a proveedores. Después, efectivamente,
fuimos siguiendo desarrollando el ecosistema y fuimos mejores en cuentas por cobrar y en pago a proveedores. Y a medida que fuimos siendo mejores, también fuimos generando formas en las cuales de- de- dentro de ese... ¿Puedes poner en mute, Omar? Dentro de ese workflow de comunicación, efectivamente, dentro de ese workflow de comunicación, efectivamente, cómo podemos ayudar a generar más valor en torno a que no solo las compañías podían hacer algo con cuentas por cobrar y cuentas por pagar, sino todo el journey detrás de la ciclo de vida de una relación con un cliente. Lo mismo en el caso de pago a proveedores, como efectivamente los proveedores podían tener un valor al estar en Zeppelin. Entonces, justamente la mirada del ecosistema y cómo los clientes y proveedores de nuestros clientes tenían un valor al estar justamente con Zeppelin. Y eso es lo que fuimos construyendo a medida que fuimos avanzando. Otra cosa que creo que es relevante, y al minuto de pensar también en desarrollo de productos, cómo lo fuimos haciendo cada vez más mobile, en términos de que el onboarding, una parte del onboarding fuera mobile, después que todo el onboarding fuera mobile, que fuera que fuera móvil, cada vez fuera más intuitivo y que hubieran distintas formas de cómo hacerlo, distintos pasos en función de qué tipo de cliente era. Y todas esas cosas al final generan no solamente una mayor facilidad y mayor intuición de los clientes a poder entrar a la plataforma y entender cómo funcionamos, sino que también sea simple y intuitivo y que sea muy, muy asociado a lo que está buscando el cliente en ese minuto para poder entrar a justamente lo que necesita. Y por último, una de las cosas que más vemos es cómo hacemos la experiencia de usuario cada vez mejor. Entonces, en los servicios financieros se junta una experiencia de usuario del software y la toma de decisiones con otra que tiene que ver con cómo efectivamente avanzamos hacia los servicios financieros y hacia otras soluciones de esos clientes. Genial. Ahora, ¿cómo haces el match? ¿Cómo descubre Zeppelin en este caso? O sea, ¿tú cómo estás viendo la relevancia que se le da para la adopción de una solución como Zeppelin al mercado en temas de cumplimiento? Es más, ¿ves que sea más una necesidad comercial lo que se está dando para que suceda esta adopción? ¿Ves que sea más un tema de cumplimiento? Creo que en este caso está bastante visible, ¿no? Que es un core del negocio, las finanzas. Si no generas revenue, si no generas flujo de capital, cuesta hacer negocio, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo esta parte de qué tanta relevancia hay para los comercios el tema de cumplimiento versus la necesidad de negocio? Yo creo que esa es una muy buena pregunta y depende del problema que quieren responder, pero justamente una cosa es la necesidad de negocio versus el dolor que estamos resolviendo. Entonces, yo te diría que lo más relevante para nosotros son los casos de uso para resolver. Entonces, en este caso, si una compañía tiene un mismatch, por ejemplo, de working capital entre que un cliente les va a pagar y que tienen que pagar a su proveedor para seguir su ciclo de capital de trabajo, bueno, ese es un dolor. Y ese dolor se puede resolver de varias formas. Una es pudiendo recibir ese flujo de caja que quizás va a recibir en 60 días hoy día, pero por otro lado también se puede resolver porque pagamos a los proveedores hoy y cumplimos esas necesidades hoy y después recibimos el ingreso en 60 días. Entonces son dos formas de resolver el mismo problema dentro de Zeppelin. Por otro lado, cada vez que esto además se puede repetir y se puede hacer a escala, no solamente resuelves un problema una sola vez, sino que generas una confianza que Zeppelin siempre va a estar ahí para ellos. Y por último, si la información en tiempo real además es accurate, es relevante para los clientes, también lo podemos resolver hacia el futuro. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y ahora, ¿cuál ves que sea la evolución? Digo, una cuestión es el tema de lo que está tratando hoy, factoraje en general, préstamos de capital, crédito, ¿no? Pero ¿tú cómo imaginas este tema de evolución hacia
hacia lo que un servicio financiero tendría que convertirse en el futuro, hablando específicamente del ámbito crédito, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este tema a nivel crédito, factoraje? ¿Cómo ves esa evolución? Em, Quizás ahí, antes de responder yo, sería bueno que cuentes un poco, quizás tú, qué opinan tus clientes en el fondo en función de eso, para yo complementar con las herramientas que justamente tenemos nosotros, em, y entender un poquito más de cara a no solamente las herramientas desde el punto de vista de factoraje, pero también cómo los clientes pueden llegar a eso, y si ustedes de alguna forma están generando algún impacto en ese caso. Mira, desde nuestro lado prácticamente empezamos con una tesis hace también no mucho, ¿no? 2020, que es full firma digital. Y de ahí pues nos empezamos a dar cuenta que empezamos con una tesis sobre pymes específicamente, pero cuando vimos que el volumen, el impacto está realmente a través del ecosistema B2B, pues prácticamente empezamos a generar una manera diferente de comunicar, en el cual nos dimos cuenta, pues firma se quedaba corto, ¿no? Hoy en día Sincel lo que genera es full una suite de servicios end-to-end, que es toda la parte de onboarding, ¿no? Toda la parte de KYC, flujos de firma, todo lo que es cómo generas la administración de estos documentos a través de pues una bóveda, ¿no? Casi, casi donde se almacena toda esta información que se está firmando. Entonces, nosotros vimos un pack que va desde el onboarding, toda la parte de KYC, oferta, al final, muchos de los clientes en el sector financiero. Hay otros que no están tan regulados como lo que es el sector de educación, en diferentes casos de uso, ¿no? Recursos humanos y demás, pero casi todos terminaban en onboarding. Dentro de la firma, pues tenían que estar bajo regulación, tenían que dar cumplimiento. Entonces, una de las cuestiones que nosotros estamos viendo, cómo juntas este primer path de onboarding, firma con cumplimiento, todo el tema de la NOM 151, que tienes que estar, cada documento que se tiene que firmar, pues tiene que estar bajo el tema de Secretaría de Economía, ¿no? Que en México a este estándar de sello criptográfico para que un documento sea válido se le conoce como constancia de conservación bajo la NOM 151, y pues todo el flujo administrativo que hay posterior a este proceso. Lo estamos llevando a un tema full de digital agreements, en el sentido que identidad se vuelve el core para nosotros. Entonces, la evolución de Sincel, ahí viene una sorpresa donde, pues, hoy en día solo hay 8 entidades que proveen este servicio, y son entidades que tienen más de 20 años en el mercado, con una oportunidad o un área de oportunidad enorme, porque son servicios que se proveen desde on-premise o sistemas legacy, que quiere decir que están con servidores internos dentro de las oficinas, cuando hoy en día pues ya existe la nube, ¿no? Procesos de hacer esto pero más ágil, más rápido y con un enfoque hacia el futuro, no con no estar ya es alguna maquinita que genera monedas, ¿no? Entonces, poder articular este proceso de una manera más ágil, más segura, bajo cumplimiento en la nube, ¿no? Que eso es algo súper importante, y pues al final del día todavía más seguro, ¿no? Es algo a lo que se dedican estos proveedores de nube. Todo converge en cómo le generamos una identidad hacia las personas, ¿no? O sea, cómo generamos que puedan identificarse para tener servicios de crédito, servicios de banca, de préstamo, de leasing de autos, compra-venta de casas, ¿no? Entonces, algo que vemos en Sincel es que la conjunción de estos dos elementos pues va a recaer mucho en cómo administras una identidad de manera seguro, ¿no? Al ser una autoridad de confianza. Este es desde el punto de vista de Sincel, pero ¿cómo lo estás viendo en Zeppelin? ¿Qué es lo que sigue? Sí, buen punto, porque yo creo que ahí hay varias oportunidades. La primera es
desde el punto de vista de confianza, cuando dicen, mira, firmar un documento es parte importante de justamente cómo ocurre una transacción, ya sea un pago o un financiamiento. Entonces es una parte relevante de cómo darse la mano con el cliente para efectivamente asegurar la transacción. Pero creo que hay otra cosa que es más relevante: cómo hacemos esto de que sea de la manera más intuitiva, simple posible y que lo puedan hacer quizás a un clic de distancia. Por otro lado, una de las cosas que queremos nosotros es que, independientemente si es un pago o es un anticipo o un flujo futuro, en ambos dos casos las empresas quieren justamente resolver un problema, que es justamente cómo pueden pagar obligaciones que tienen y que en el fondo por distintas relaciones que tienen con clientes o distintas mismatch en el flujo de caja, tienen que cumplir con esas obligaciones con sus proveedores para poder seguir operando. Y entonces tanto el factoraje como los pagos los ayudan a cumplir con esa obligación. Entonces, la gracia es que dentro de nuestra propuesta de valor, ambas dos cosas están disponibles y pueden resolver el problema de las dos formas, pero lo otro que también es relevante es cómo la compañía, por ejemplo, si es que vende a un cierto plazo y quiere vender más y quizás quiere vender y para vender más tiene que vender a mayor plazo, efectivamente lo puede hacer porque tiene una solución como Zeppelin que les permite eso. Y por último, una de las cosas que creo que es más relevante, si es que la compañía hoy día, en el escenario hoy día de tasas de interés bastante altas, es cómo las compañías en un escenario de tasas de interés altas cuidan su capital de trabajo de la mejor forma posible. Y esto tiene que ver no solamente con una cobranza, que los podemos ayudar también, sino que con una gestión justamente de esa caja de manera efectiva en cada uno de los ciclos de capital de trabajo. Oye, ¿y cómo, digo, ahorita te voy a platicar desde mi punto de vista, pero hay muchas personas que hoy en día a nivel pyme, a nivel grandes empresas, ¿no? Todavía preguntan, se habla mucho del tema de crédito a través de factoraje y demás, pero creo que estaría buenísimo poder platicar hoy en día un poco cómo funciona el proceso tal cual, ¿no? Áreas de oportunidad a nivel tecnológico, porque incluso ahí, creo que hubo una oportunidad de coincidir en otro evento, ahí también donde participaste, pero creo que para las personas, ¿no?, que ven la oportunidad de, oye, más allá del venture capital en equity, ¿no?, hay una forma de financiarte a través de crédito, poder pagar previamente tus facturas, tener liquidez, pero creo que estaría buenísimo poder platicar cómo es el flujo, cómo Zeppelin está haciendo este match, ¿no? Este market making entre poder ofertar liquidez a estas empresas y poder platicar un poco del área de oportunidad a nivel tecnológico dentro de un ecosistema específico de México, ¿no? Que ahorita es uno de los mercados más grandes, ¿no? Junto con Brasil. Y me gustaría como empezar este vaivén desde tu punto de vista, dónde hay un área de oportunidad para poder ejecutar estos procesos todavía de una manera más rápida. Justamente lo que hablamos al principio, es la información en tiempo real, poder tomar decisiones y poder consumir servicios financieros en el mismo lugar. Esas son las cosas que hacen que efectivamente Zeppelin pueda escalar por un lado y pueda ayudar a las compañías. ¿Por qué? Porque si quieren consumir ese mismo servicio financiero, tienen que hacer las dos cosas en otro lugar y por lo tanto no es tan fácil ni es tan efectivo como hacerlo tres clics. Y yo creo que esa es la respuesta inicial. Por otro lado, cada uno de nuestros clientes también, a medida que va solucionando su dolor y va usando más de un producto, también va viendo que lo que hace cada compañía al final, todas las semanas, es cobrar para poder pagar su obligación. Cobrar para poder pagar su obligación. Entonces eso es lo que nosotros los ayudamos. Nos embebemos en su día a día de ciclo de caja y los ayudamos en eso. Entonces no es un tema de obtener liquidez, es como nosotros nos ayudamos en su tesorería semana a semana para que puedan operar su negocio, dedicarse a operar su negocio y eso a través de un software. Y por último, una de las cosas que creo que es más relevante es que obviamente hay momentos en el mes o momentos en las semanas donde las compañías sí necesitan más ayuda. O sea, por ejemplo, hay pago de impuestos, pago de salarios, ciertas
relaciones con proveedores que son relevantes en ciertas semanas del mes, que ahí estamos nosotros para ello. Y eso les permite anticipar, porque pueden, por ejemplo, programar pagos con anticipación para poder efectivamente ordenarse y asegurar un flujo de caja bastante más recurrente. Por otro lado, hacerlo con más anticipación y más predictibilidad. Una de las cosas que empieza a pasar es que las compañías quizás planifican su flujo de caja, pero cómo efectivamente lo pueden hacer con anticipación y pueden asegurar que eso ocurra, eso es algo que da mucha tranquilidad y mucha paz al momento de operar un negocio. Entonces, no es solamente tener la proyección, sino que efectivamente esa proyección ocurra. Y eso es donde Zeppelin también le da esa tranquilidad a los tesoreros, a los directores generales y a los emprendedores para que puedan seguir creciendo, operando su negocio. Salud. Oye, ¿y qué tan rápido dirías que hoy en día es todo el proceso de decir, yo tengo aquí una factura que pudiese ayudarme, ¿no? A obtener estos créditos para que siga operando? Una de las cosas que es relevante es usar el software de Zeppelin. Entonces, como te decía, justamente es lo que dije al principio en la parte de usar la información en tiempo real, tomar decisiones y consumir los servicios financieros y contar con una empresa que tiene un flujo de caja bastante sano. Entonces, quizás podemos cambiar un poco de tema y ir hacia otra pregunta que tienen los directores generales o los tesoreros o los emprendedores, que es justamente, bueno, cómo yo efectivamente puedo hacer crecer mi negocio y cómo puedo anticipar ciertas necesidades. Y una de las cosas que creo que es más relevante, que no solamente tiene que ver con la relación con clientes, sino tiene que ver también cuán eficiente es mi negocio, porque si yo con la misma capacidad del equipo o la misma capacidad del negocio yo puedo atender a uno, dos, tres o 10 clientes más, eso genera economías de escala que son importantes. Entonces yo creo que una de las cosas que para nosotros es fundamental, además de ayudarlos con el capital de trabajo y anticipar cuentas por cobrar o pagar, es cómo la compañía también puede ser más eficiente. ¿Y cómo puede ser más eficiente? Porque, por un lado, puede efectivamente vender más, y si vende más, van a necesitar más capital de trabajo y ahí podemos estar nosotros para ayudarlo, pero también de que efectivamente la ejecución del negocio, o sea, desde que me llega una orden de compra hasta que efectivamente yo pueda servir ese, ese pedido o dar el servicio que doy semana a semana o día a día, que efectivamente el servicio sea escalar. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad en México para ayudar a las compañías justamente a ser más eficientes. Y yo creo que soy un gran creyente de que una de las diferencias fundamentales es justamente cómo las compañías se van digitalizando internamente y van tomando mejores decisiones. Y acá parte desde la relación con clientes, justamente la eficiencia interna, el pago a proveedores y la relación con ese ecosistema de proveedores que te hace más eficiente. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad muy grande hacia adelante. Ok. Me queda claro. Y al final del día, ¿qué es lo que tú, por ejemplo, entrando como en el tema de emprendedores, pues obviamente muchos es una buena administración de finanzas, ¿no? O sea, que lo acabas de mencionar, pues obviamente el crecimiento se va a ver dependiendo de qué tan bueno seas para poder poner el dinero donde debe colocarse y que esta colocación sea efectiva, ¿no? Dentro de la empresa. ¿Tú qué les comentarías, ¿no? O sea, ¿qué dirías a las personas que están viendo cómo tienen que tener o cuidar sus finanzas? ¿Cuál sería un consejo de buena administración para poder hacer alocación de finanzas o de dineros efectiva? ¿Qué sería así como, mira, mínimo tendrías que estar haciendo 1, 2, 3? Eh, sí, las finanzas sanas al final dependen de justamente tener un capital del trabajo sano, y el capital del trabajo sano significa que la relación con tus clientes y justamente la cobranza va bien, y por otro lado la relación con tus proveedores y el pago a proveedores y ese inventario va bien. O si fuera el caso en una empresa de servicio,
justamente la relación entre los clientes y proveedores va muy bien. Y yo creo que eso es lo que nosotros resolvemos, en Sermi. Entonces, justamente eso es lo que te decía inicialmente, que lo podemos resolver vía nuestra plataforma con información en tiempo real, toma de decisiones y consumir el servicio financiero que tiene que ver con justamente no solamente anticipar, sino que cómo ayudamos a cobrar, porque como nosotros ayudamos a empresas a pagar, lo que estamos haciendo también es asegurar que el cobro suceda para ese proveedor. Entonces es un beneficio que está en el ecosistema al usar CEP. Listo. Oye, buenísimo, bueno, muy buen webinar. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir, y espero podamos vernos en México ahí para seguir compartiendo y viendo cómo cosas podemos hacer en conjunto. Y muchas gracias a todos los que participaron del webinar, la verdad que es muy, muy interesante. Le agradecemos la participación y un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias a ti, Sebastián, por el tiempo, por el espacio, y pues un gusto tenerte. Que tengas Gracias. excelente día, Sebas. Bye, bye.